Hola, buenos días, bienvenido un día más a Fina Cocina. Mira, hoy voy a preparar un plato muy veraniego, porque aquí hace un calor de los de Sevilla en pleno mes de agosto, vamos, pero calor. Así que el plato de hoy va a ser un gazpachito espesito con su guarnición y un pollito a la plancha con patatitas fritas. Este más plato veraniego no lo hay. Bueno, los avíos del gazpacho, pues yo creo que todo el mundo sabe lo que es un gazpacho. Esto tengo que hacer hoy mención a las niñas de Marilla, que me animan un montón, que siempre están diciendo cosas y yo le voy a hacer todo lo que ellas me pidan que haga y todas las cosas. Muchísimas gracias porque soy lo más lindo del mundo. Y a mí me hubiera gustado que estos avíos hubieran sido de la plaza, de esa placita del puerto que tanto añoro. Pero bueno, como no hay otra cosa, me hubiera gustado que el pollo hubiera sido de Miguel, que tenía pollos de campo muy ricos. En fin, ¿qué voy a decir? Pero como en realidad no puedo, pues me tengo que aguantar con lo que hay aquí. Y la verdad que también sale rico, ¿eh? Porque a todas las cosas, como yo digo, hay que ponerle un poquito de cariño. Y así es de la forma que salen las cosas más ricas. Y aunque no salgan más ricas, pues nosotros no lo creemos. Bueno, mira, para el gazpachito de hoy he puesto 3 kilos de tomate cortadito. He puesto un pepino, una cebolla, el pan casero que lo hace mi hija, entonces está buenísimo, 2 dientes de ajo y un pimiento y medio. Lo que no le puede faltar a esto es aceite de oliva virgen, vinagre de Jerez, que esto es nada más, y sal. Y yo, después, como guarnición al gazpacho, le pongo huevo duro, trocitos de pimiento cortadito, de pepino, y también le añado un poquito de jamón, porque como lo tenemos, ¿para qué nos vamos a privar de este manjar en el gazpachito? Así que esto es lo que hay. Fíjate qué plato nos vamos a comer hoy, tan rico. Bueno, después, cuando esté terminado, ya os lo presentaré y verá cómo ha quedado. Bueno, recordad suscribirse al canal, comentar y compartir, que eso es lo mejor del mundo, lo que a mí me hace feliz. Eso de los comentarios, de compartir con ustedes, de darle las gracias, de todo esto a mí me está dando una vida. No puede creer que a mí estoy, que yo no sé, que no me conozco, porque está todo el día con el confinamiento, aquí sentadita, aunque yo no me paro, pero no es lo mismo que está enseñando cosas y explicando cosas, contestaros, daos las gracias, eso es lo más grande del mundo que yo tengo, y sobre todo a la gente de mi puerto, que lo echo de menos, pero un montón. Y estoy contentísima de otra vez tener contacto con ellos. Eso es, vamos, como si yo fuera todos los días a desayunar como iba antes con mi peña. Así que eso es lo que hay. Venga, ya no sablo más, como dije ayer, que me pongo y no termino. Manos a la masa, que si no, no comemos. Bueno, familia, final del día.
ya está todo terminado y la verdad que os voy a decir una cosa, no necesito decir que soy fina del garito, porque un menú más delgadito, si hubiera yo querido hacerlo, no me sale. Bueno, a esto le falta su poquita de sal a las patatas, que esto está, no veas, diciendo cómeme, madre mía. Y un poquito de aceite, unas gotitas, al gazpacho. Mira qué plato más bonito. En fin, lo que digo siempre, que os suscribáis, que me mandéis comentarios, que me distraen un montón, que, en fin, que hagáis comentarios si os gusta o si no, y que me pidáis cosas que vosotros queráis, ¿vale? Y como siempre he dicho, hasta el próximo episodio de Fina Cocina. Y un beso sin virus.